Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En este viernes de la octava de Pascua, contemplamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pedro y Juan, después de haber sanado en el nombre de Jesús al paralítico que estaba en las afueras del templo, deben enfrentarse a las autoridades religiosas que ya revientan de ira al ver que los discípulos están predicando en nombre de Jesús resucitado, y ya son 5,000 los convertidos que han abrazado la fe. Recordemos que los saduceos eran una secta religiosa conformada por gente muy adinerada, que no creían en la resurrección de los muertos. Y los sacerdotes del templo, por su parte, estaban furiosos, resentidos e indignados de que se siguiera predicando y hablando de aquel tal Jesús de Nazaret, al cual, según ellos, ya habían liquidado. Pedro y Juan son apresados y pasan su primera noche en la cárcel. Me imagino a estos 2 discípulos en su celda. ¿Qué pensarían? ¿Qué sentirían? Quizás Pedro animaba al joven Juan, o quizás al contrario, era Juan quien animaba a Pedro, quién sabe. Pedro y Juan van a la cárcel por hablar de Jesús. Son llevados a juicio por ser cristianos. Son amedrentados y quizás golpeados por hablar a otros del Evangelio y dar testimonio de la resurrección del Señor.
Cuando los interrogan y les cuestionan por su proceder, Pedro da testimonio de que ellos actúan en el nombre de Jesús resucitado y dicen: Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Qué pronto dieron testimonio de Jesús estos dos. Qué poder y qué autoridad con la que hablaban. Para dar testimonio de Jesús sin miedo ante el mundo, debemos de estar como Pedro y Juan, muy llenos del Espíritu Santo. Y además debemos de estar firmemente sustentados en la piedra angular que es Jesús. Como piedras vivas, debemos dejar que el gran arquitecto que es Dios nos coloque en la ubicación prevista según sus planes. Cimentarnos en Cristo resucitado es tener conciencia de que Jesús de Nazaret es indispensable en nuestra vida, en nuestro seguimiento, en nuestra vida de fe. ¿Somos conscientes de esto? ¿Vivimos verdaderamente cimentados en Jesús, su Espíritu y su Evangelio? ¿O nos cimentamos en otras personas? ¿Acaso cimentamos nuestra fe en nosotros mismos, en nuestros conocimientos y en nuestros muchos años de experiencia? ¿En cosas o en bienes materiales estamos cimentados? Porque nos puede pasar como a los que vivieron en la época de Jesús, que ciegos de soberbia y orgullo, nunca pudieron reconocer a Jesús como piedra angular, y lo despreciaron y lo desecharon, y continuaron construyendo sus vidas girando ahí sobre sí mismos. Les invito en esta Pascua a reconocer a Jesús resucitado como el centro de sus vidas. Si Jesús es el centro de mis opciones, de lo que vivo, de lo que anhelo, de lo que sueño, y si todo lo que hago me lleva a Él y parte desde Él, todo en mi vida irá bien y estará bien. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir de corazón la Pascua, para dar el paso y decididamente ver, palpar y experimentar que solo Jesús es la base, es la piedra fiel y estable de nuestro seguimiento. Solo sustentados en Él seremos capaces de dar testimonio como Pedro y Juan cuando llegue el momento. Pedro y Juan no fueron siempre así, valientes y audaces. ¿Qué va? Si leemos el Evangelio, podremos recordar lo imperfectos y pecadores que eran. Basta recordar las negaciones de Pedro y el carácter indomable y las ambiciones que tenía Juan. Pero es su encuentro con Jesús resucitado y la experiencia de Pentecostés lo que cambia radicalmente sus vidas. En el Evangelio de hoy, por ejemplo, los encontramos tristes y cabizbajos en la barca, junto a otros 3 discípulos. La noche del fracaso ensombrece sus vidas. Volvieron a la pesca, quizás para ganarse algo de dinero y seguir sobreviviendo, o quizás volvieron atrás, porque habían perdido las esperanzas, habían perdido la ilusión y la alegría. Ellos vieron a Jesús resucitado, vieron las heridas de los clavos y lo vieron comiendo pescado. Ellos estaban verdaderamente convencidos de que Jesús estaba vivo. Y entonces, ¿por qué el desánimo y el sinsabor? ¿Por qué volvieron a la pesca?
porque ellos no dudan de que Jesús haya resucitado. Ellos dudan de su llamado. Por eso se van, porque se sienten indignos, especialmente Pedro. Eso nos pasa a todos a veces. Nos equivocamos, caemos, pecamos, y en lugar de confiar en la misericordia de Jesús que nos ama y nos perdona, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos alejando, tristes, decepcionados de nosotros mismos, retrocediendo como unos cobardes, sintiéndonos indignos. Así se fueron estos muchachos, sintiéndose abatidos por su conciencia. Aunque estos discípulos conocían muy bien el arte de pescar, resulta que después de una noche de ardua labor, no han pescado nada. Eso suele suceder cuando hacemos las cosas confiando en nuestra mucha experiencia, pero sin contar con Jesús. Simplemente las cosas no salen bien, por más lindas que se hagan. Si Jesús resucitado no está, nada brilla, nada sale bien. Sin Jesús, nada puede salir bien. Dice San Juan que desde la orilla un desconocido, que es Jesús resucitado, les pregunta si han pescado algo. Ellos dicen que no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca, allí encontrarán peces. Así lo hicieron, y la red se llenó tanto que no podían casi levantarla. 153 pescados, dice San Juan. Entonces ocurrió lo que siempre sucede cuando estamos en presencia de Jesús resucitado. Aquellos hombres fueron transformados. Pasaron de la culpa y la tristeza al amor y la fe. El corazón de Juan, el discípulo amado, se sobresalta y señalando al desconocido grita emocionado: ¡es el Señor! Pedro, al escuchar que es el Señor, se anuda la túnica a la cintura y se lanza al agua y nada para encontrarse con el Maestro. Amor y fe. El amor es lo que nos hace reconocer a Jesús como Señor y nos convierte en discípulos amados que saben amar y se dejan amar. La fe es lo que nos hace lanzarnos una y otra vez sin miedo para ir al encuentro del resucitado. Amor y fe es lo que se necesita para ser un discípulo verdadero de Jesús. En la última parte del relato, Juan narra algo que realmente conmueve el corazón. Todos habían quedado asustados y temerosos de lo que había ocurrido. Ellos ciertamente ya habían sido testigos muchas veces de grandes milagros hechos por Jesús. Pero cuando uno está delante de la presencia del Dios vivo, uno tiembla y se da cuenta que no somos más que simples mortales. Por eso ellos, estando en la orilla, le contemplan admirados. Es tanta la emoción que ni siquiera pueden hablarle. Y Jesús los ama. No solamente les consigue la comida, Él hizo que los peces aparecieran, sino que se los prepara, los pone en las brasas y les da de comer. Estos discípulos habían trabajado toda la noche y estaban cansados y hambrientos, pero también estaban tristes y desanimados. Jesús sabía esto. Por eso, con mucho amor, les preparó un banquete a la orilla del lago, para alimentar no solo sus cuerpos, sino también sus almas. El Señor Jesús, al que nosotros servimos, es un Dios personal, que tiene comunión con sus discípulos.
Y así como Jesús tuvo comunión con ellos a la orilla del lago, así también Él tiene comunión con los que aceptan el llamado a seguirle y hacerse sus discípulos. En esta Pascua, dejemos arder el amor de Dios en nuestro corazón y lancémonos al encuentro del resucitado. Él va a alimentarnos, Él va a fortalecernos, a nutrirnos y a reivindicarnos. Solo quien se sabe amado por Jesús y tiene su fe cimentada en Él, es capaz de dar testimonio vivo de que Jesús es el Señor delante de quien sea. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios, hermana. Si Él te llamó, es porque ha visto en ti algo que solo tú puedes dar. No te desanimes si te equivocas o caes. Levántate, pide perdón y continúa adelante. Vayamos al banquete que con tanto amor cada domingo nos prepara el Señor y nutramos nuestras almas con su pan y su palabra. Confiemos, hermanos, Él es el Señor. Jesús está vivo y está con nosotros. Demos el paso. Vivamos la Pascua con Jesús y en Jesús, que viene y ha sido constituido por Dios como Mesías y Señor. Dejemos que sea Él quien transforme nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.